Bueno, y como cada 15 días estamos con nuestro amigo, con nuestro columnista, el doctor Diego Bernardini, que nos habla un poco de todo y nos hace abrir la mente, abrir los ojos y pensar la segunda mitad desde otro lugar. Hola Diego, ¿cómo estás? Gabriela y Mariana, te saludamos. ¿Qué tal, Gabriela? Mañana, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Por qué lugar del mundo estás? Ah, Ciudad de México, en mi casa. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Diego, te quería preguntar algo que me parece interesante. No sé si vos tenías un tema planteado para hoy, primero. No, nada en especial, pero hay un tema que está sonando A últimamente ver, que está llamando la atención, que es la economía de la longevidad, sí. que tiene que ver con un fenómeno muy nuevo que se está dando, que bueno, podemos tocarlo también y podemos mencionarlo, da para mucho y es algo que de alguna forma nos incumbe también a cada uno de nosotros, pero también a lo que va a ser gran parte del desarrollo, ¿no? de la sociedad, del consumo, de las demandas, los servicios, y que tiene que ver todo con lo que vamos a necesitar, lo que vamos a utilizar y también lo que podemos dar a aquellas personas que, bueno, ya estamos en la segunda mitad y que en algún momento nos convertiremos en personas mayores. Ujú. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Esta economía plateada es la economía o son las personas que más poder adquisitivo tienen, que más tiempo de consumir también tienen. Sí, en cierta forma tienen determinadas características que, como decís vos, hoy hace que este grupo se convierta en un mercado emergente muy grande, muy importante, pero también muy complejo, porque hay pocos estudios todavía y sobre todo porque no se termina de entender muy bien, por lo menos aquellas personas que se dedican a estas partes a estas áreas de la economía, a entender cómo comprender, cómo llegar, cómo comunicar con un grupo de personas que no solo es el más numeroso, sino que, o va a ser el más numeroso, sino que también donde la regla es la diversidad, ¿no? Donde somos todos muy diferentes, si se quiere, dentro de ese grupo, porque no te olvides que en ese grupo tenés los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, ¿no? Entonces, esto es algo muy nuevo, es algo nuevo para las empresas, para el marketing, para los gobiernos, y sobre todo por eso, la falta de, o la imposibilidad de caracterizar, ¿no? Un grupo homogéneamente. ¿Y cuáles son los grandes desafíos que plantea esto de la economía plateada? Mira, hay varias cosas. La primera, te lo pongo en términos de números, de magnitud. En América Latina, en nuestros países, dentro de apenas 25 años, una de cada 4 personas va a tener más de 60 años. O sea que pensemos lo que eso significa, personas con necesidades, con gustos, con experiencias, personas, un grupo de personas que vamos a ser de alguna manera y comparado con la historia de la humanidad, los más educados, los más comunicados, los más conectados. Posiblemente, si comparamos, siempre tomando esta palabra con pinzas, los que tengamos mayor poder adquisitivo en el término de la historia, y lo que por supuesto además esto nos va a condicionar, nos va a llevar a ser los más exigentes a la hora de decidir, a la hora de comprar, a la hora de utilizar. Así que eso es verdaderamente un desafío y hoy, te lo pongo también en números, hoy está considerado todo este grupo, todo lo que los mayores de 50 en el mundo consumen, producen y generan, somos la tercera economía del mundo comparado con lo que es China, Estados Unidos y el resto de los países. Entonces, bueno, esto es un desafío muy interesante para cada uno de nosotros y para las empresas y quienes brindan servicios. Y en nuestro país se da el mismo fenómeno teniendo en cuenta que la clase mal llamada pasiva, porque no es así, tiene muchos problemas para cobrar su jubilación. Las jubilaciones en nuestro país están muy deprimidas y es un grupo muy minúsculo el que recibe una jubilación digna y que tiene un poder adquisitivo importante. Sí, 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 por eso. Uno de los riesgos que se corre con esto, sobre todo cuando leemos, cuando hablamos o cuando escuchamos, ¿no? Hay varios riesgos. El primero es el que vos decís claramente, es que de alguna manera nos comparen o intenten imponernos modelos, formas de pensar que no tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que tienen que ver quizás con una situación de una persona mayor en Estados Unidos o en Europa.
donde realmente tienen otra situación, otra disponibilidad económica y otro tipo de respaldo social. Pero también hay que pensar que esto va a ocurrir en Argentina, por lo cual ahí el ingenio va a ser en las personas que tienen que decidir, en las empresas, cómo adaptar a nuestra idiosincrasia. Y después también me parece que es importante pensar ciertos desafíos. Las personas mayores de hoy, es cierto, tienen muchas dificultades económicas. Más allá de las dificultades económicas, creo que lo peor que puede estar ocurriendo es que no se les está reconociendo esos años de trabajo, de esfuerzo que construyeron de una forma u otra, permitieron construir esta sociedad argentina que nosotros tenemos. Pero también me parece que es importante entender los desafíos que vienen en el sentido de que ellos fueron parte de otra historia argentina. Ellos de repente tuvieron acceso al crédito, tuvieron acceso a poder comprar vivienda, que las generaciones más jóvenes no la van a tener, así como está planteada la situación, ¿no? Entonces, como se suele decir, una de cal y una de arena. Entonces, bueno, yo creo que el ingenio está, como te digo, en los gobiernos, en los empresarios, en nosotros como ciudadanos, para poder adaptar, para poder entender cómo va a funcionar todo esto, porque, como siempre decimos, después de los 60 nos van a quedar 25 o 30 años más de vida, y es importante que los vivamos bien. Claro, por eso también podemos incluir también, no sé, vos me lo dirás, Diego, en ese segmento a muchas personas que aún pensando en el retiro se sienten con ganas de estar activas, ¿no? Y de hacer muchas cosas, incluso en el ámbito del trabajo, proyectos a desarrollar y demás. Sí, completamente. Mira, esto tiene que ver con ayudarnos a pensar esto que vos comentás, por ejemplo, el tema de la fuerza laboral. Hay cuestiones que hay que repensar, el tema de la jubilación y el retiro, y esto tiene que ver con la flexibilización, no solo de esas cuestiones, sino también con las modalidades de trabajo. Yo soy partidario de que hay que dar cierta flexibilidad a la persona que quiere seguir contribuyendo, que quiere seguir trabajando, que la tenga. Y esto no tiene por qué atentar contra el empleo de los jóvenes, como a veces uno escucha, ¿no? A veces se escucha, no, porque si los mayores siguen trabajando, los jóvenes no van a tener. A ver, el mercado laboral no es un número fijo, no es un cupo que está ocupado. El mercado laboral a veces se contrae, a veces se expande, pero el mercado laboral también tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Me parece que es importante entender que a la velocidad que vamos en la vida, cualquier trabajador necesita reentrenarse, las empresas necesitan retenerlo también y necesitan cambiar también las políticas de reclutamiento. O sea, hoy los informes en el mundo están mostrando que los trabajos que se están pidiendo son trabajos que tienen que ver con conocimiento y con las famosas habilidades blandas. El trabajo en equipo, la empatía, la fidelización, el identificarse con los valores de la empresa y del cliente. Bueno, esos valores sabemos que los tienen las personas mayores. Sí, y que se va adquiriendo con la experiencia. Claro. Inclusive los estudios nos están mostrando que la mayor parte de los espacios de trabajo que se abrieron en muchos países han sido ocupados por personas mayores. O sea, la proporción de trabajadores mayores de 50 años ha ido aumentando, pero sin embargo también somos conscientes que en Argentina a veces las cosas funcionan al revés, ¿no? Ayer justamente me habla una persona y me dice, somos 8 en el equipo y a 3 nos desvincularon. Y yo pregunté, ¿y vos qué edad tenés? 62. O sea que también desvincularon al mayor, digamos, ¿no? O a uno de los mayores. Claro. Entonces, bueno, estas cuestiones hay que sensibilizarlas, hay que hablarlas, hay que buscar modificarlas. Y bueno, de a poquito hay que empezar a trabajar estos aspectos. Es decir, que no hay un limitante de edad para trabajar. Y no, porque hoy el trabajo no necesita, hoy para el trabajo no se necesita ser joven y fuerte. Eso se necesitaba cuando el trabajo era fundamentalmente físico. Hoy el trabajo es una sociedad de conocimiento donde, como sabemos, existen otras cuestiones y eso me parece que es lo que hay que valorar. Me parece que es lo que hay que valorar y a pesar de que cueste, tenemos que modificar estas cosas. Una cosa es informarse, que es a veces lo que uno lee, lo que escucha, sobre todo otro de los riesgos, ¿no? Que este tema lamentablemente
se pueda convertir en una moda, porque ya estamos viendo que hay muchas personas que hablan de esto, y como te digo, una cosa es informarse y otra cosa es saber, y el saber implica conocer las tendencias, los estudios, pero por sobre todas las cosas, saber cómo piensan las personas mayores, y eso a veces es muy difícil encontrarlo. A mí me impresiona esta movida tan importante que creo que vos has sido uno de los precursores, ¿no? De la segunda mitad y de darle y poner el ojo en lo que se necesita a partir de los 50, de la segunda mitad, toda la movida que hay, ¿no? Porque hay mucha movida en redes sociales, en distintos ámbitos, no solo acá en la Argentina, sino en distintos países respecto a lugares para conocerse, para poder crear esos vínculos que por ahí después de los 50 es más difícil, si uno se queda solo. Es muy interesante observar ese movimiento también. Sí, sí, y es un movimiento que, vos fijate, es interesante porque, como hablamos muchas veces, lo que faltan son las oportunidades, ¿no? Y cuando vos ves esos espacios de oportunidad que hay, ves que de alguna manera explotan, ¿no? O sea, tienen un eco muy, muy fuerte. Y bueno, eso nos está mostrando una tendencia, eso nos está marcando una determinada cuestión, necesidad, digamos, que implican desafíos, ¿no? Los desafíos, como te digo, yo creo que ante esta falta de oportunidad, cuando aparecen estas cuestiones, cuando vemos personas que hablan o que se escriben y demás, hay que también buscar estas cuestiones, ¿no? Mira, te lo pongo en estos términos. Sí. Varias personas mayores me dijeron, hablando de este tema de la economía, de los vínculos y demás, me dice, nos subestiman, Diego, nos ven como personas que no podemos decidir, como personas necesitadas. Y además de que nos están subestimando, nos están viendo como cuentas bancarias, con una visión muy mercantilista. Entonces, es muy interesante este fenómeno que vos decís, Gabriela, porque hay oportunidades que aparecen y, como digo, explotan. Pero también hay muchas otras que uno, cuando empieza a analizarlas, buscan otros intereses, tienen otros sentidos. Y como yo les digo a los estudiantes, ¿no? Ahí en la Escuela Superior de Medicina, nunca subestimen a una persona mayor. Si ustedes no saben, digan, no lo sé, déjenme que voy a revisar este tema, voy a preguntar, voy a reflexionar y en el próximo encuentro lo hablamos. Pero yo creo que lo que peor podemos hacer y que lamentablemente uno mucho ve es subestimar a las personas mayores. Y eso es terrible, no porque uno solamente no lo quiera, sino porque las personas mayores no son personas bobas que no saben qué hacer con su vida, que necesitan que alguien los guíe. O sea, todos nosotros sabemos perfectamente qué nos gusta y qué queremos. Claro, esto es muy interesante y ahí lo podemos hablar en otra oportunidad de todas las aplicaciones también y los lugares que hay para que la gente pueda encontrarse, pueda vincularse, pueda intercambiar ideas, ¿no? Y incluso desde otros países también. ¿Te parece? Sí, claramente, Bien. Con todo gusto, Diego, y ya sé por dónde venís, te voy a contar esos proyectos más adelante. Dale. Bueno, te mando un beso grande, te mandamos un beso grande, que tengas un lindo fin de semana. Cuídense mucho, buen fin de semana y charlamos dentro de 15 días. Gracias, Bien. Diego, hasta pronto. El doctor Hasta Diego pronto. Bernardini, médico de familia, médico gerontólogo y profesor de la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata.